Hola, hoy vamos a hablar otra vez de la astaxantina, porque tenéis muchas dudas y vamos a hacer un vídeo para aclarar todas. Y vamos a hablar de un montón de propiedades. ¿Realmente tenemos que tomar astaxantina? ¿Realmente nos va a ayudar? ¿Qué dice la ciencia de todo esto? Esto es lo que vamos a ver hoy. Para que os quedéis convencidos de la potencia de la astaxantina. Pero no solo eso, tenéis muchas dudas en qué marca comprar, por ejemplo. Pues lo vamos a ver. Vamos a decir varias marcas para que tengáis claro. Y no solo eso, y vamos a hablar de la calidad. ¿Qué tenéis que ver para que la astaxantina sea de calidad, sea fiable y realmente os sea útil? Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que no os perdáis el vídeo. Hoy es muy interesante y hoy vais a aprender mucho. Y vais a comprar astaxantina de calidad. ¿Ok? Bien, recordad suscribiros y darle a la campanita. Me vais a ayudar un montón a que pueda seguir dando estos consejos. Cualquier duda en comentarios. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, la astaxantina es un carotenoide, es un pigmento, es un pigmento, es una xantofila, las xantofilas están dentro de los carotenoides, y es un pigmento coloreado, naranja oscuro, rojo, y está en un alga, exclusivamente en un alga, un microalga. Ahora os pongo fotos para que la veáis, que se llama Hematococcus pluvialis. Lo que pasa que ese alga se la comen otros animales. Entonces, por eso, la astaxantina también está en otros alimentos. Por ejemplo, está en el salmón rojo, en la trucha roja, en crustáceos, en cangrejos. El krill también tiene astaxantina. Todos los animales, mariscos, hay muchos mariscos que tienen. Luego vemos los alimentos. Incluso los cangrejos de río también pueden tener astaxantina. Luego vemos alimentos que tienen astaxantina. Entonces ya no está solo en el alga, está en los animales que comen ese alga. ¿Ok? ¿Y por qué fabrican astaxantina estas microalgas? Pues muy sencillo, porque es un antioxidante muy potente. Lo fabrican para protegerse, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, porque la astaxantina es un filtro tremendo frente a la radiación ultravioleta. Así que para ellas, para estas algas, la astaxantina es un protector tremendo. Y nosotros nos aprovechamos y nos protegemos también. ¿Ok? Bien, ¿y por qué tenemos que tomar astaxantina? Pues, por ejemplo, porque es un antioxidante muy, muy, muy potente. Y para que entendáis, es 6.000 veces más potente que la vitamina C y 800 veces más potente que la coenzima Q10, por ejemplo. 550 veces más potente que las catequinas del té verde. Y también 550 veces más potente que la vitamina E. 75 veces más potente que el ácido alfa-lipoico. Y ya es potente el ácido alfa-lipoico, pues más todavía la astaxantina. 40 veces más potente que el beta-caroteno. Las semillas de uva son muy potentes como antioxidantes, tienen muchos antioxidantes, pero es que la astaxantina es 17 veces más potente que ellas. Y protege de muchas enfermedades, y hay estudios sobre ello. Por ejemplo, protege de la oxidación de las LDL, esto evita la formación de placas de ateroma. Protege frente a la aparición de diabetes, hay un estudio japonés sobre protección de eritrocitos, glóbulos rojos, reduce la presión arterial, hay un estudio como antiinflamatorio, por ejemplo, que reduce la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. Hay estudios sobre la biodisponibilidad, hay un estudio sobre la biodisponibilidad de la astaxantina en el salmón, que es bastante biodisponible. Hay un estudio sobre la reducción del ácido láctico en el suero. El hecho de que reduzca el ácido láctico significa
que a la hora de hacer ejercicio tenemos menos fatiga. Por ejemplo, hay otro estudio sobre que evita el reflujo, a la cuarta semana con 40 miligramos, dice este estudio. Pero también tenemos que usarlo porque es importante para proteger nuestro hígado. Incluso es más potente que la vitamina E, porque protege, por ejemplo, las mitocondrias de los hepatocitos. Las mitocondrias es el laboratorio de las células. Sin la mitocondria las células morirían. Así que, importante. También hay estudios sobre la reducción del daño hepático en lesiones isquémicas hepáticas, por ejemplo. También hay otro estudio sobre tratamiento de la hepatitis C crónica, también otro sobre el hígado graso alcohólico, también. Hay estudios sobre que reduce la inflamación hepática y la fibrosis, otro estudio sobre la reducción del colesterol y triglicéridos, un montón de estudios como hepatoprotector. Pero también debemos tomarlo porque es un buen neuroprotector. ¿Y por qué? Para que entendáis, el sistema nervioso tiene un montón de grasas poliinsaturadas y también tiene hierro. El hierro, el exceso, a veces es prooxidante. Y las grasas insaturadas son muy susceptibles de la oxidación. Y en el cerebro hay un montón de actividad, así que necesitamos una protección como antioxidante potente para que no se produzca esta oxidación y como consecuencia enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer, Parkinson, Huntington, todo este tipo de enfermedades. Pero es que la astaxantina atraviesa la barrera hematoencefálica, esa protección que tiene nuestro cerebro para que no pasen sustancias tóxicas. Pues la atraviesa y actúa ahí. Y además lo que hace es reducir y bloquear los factores inflamatorios. Y esto es muy importante porque reduce, por ejemplo, el óxido nítrico, que es un mediador inflamatorio, o el factor de necrosis tumoral, por ejemplo. Por ejemplo, también las prostaglandinas o la interleuquina 1 beta, un montón de factores proinflamatorios. Y también aquí en el cerebro es un protector mitocondrial. Y esto es bastante importante para que las células, las neuronas, vivan. Reduce la dosis de salida del glutamato. Esto es un efecto neuroprotector importante. Y hay un montón de estudios sobre la astaxantina como protectora en enfermedades neurodegenerativas y en lesiones cerebrales. También hay estudios sobre aumento de serotonina en el hipocampo, esa zona del cerebro. La serotonina, como sabéis, lo que hace es el neurotransmisor implicado en el estado de ánimo. Estudios en animales con infarto cerebral y mejora el déficit neurológico. Hay un estudio en el año 2012 con entre 6 miligramos y 12 miligramos al día de astaxantina para aumentar la memoria y la capacidad cognitiva. También los debemos de tomar para los ojos, porque es un protector no solo de las retinas, sino del cristalino también. Evita la formación de cataratas, porque evita el acúmulo, por ejemplo, de calcio o selenita. Estos acúmulos provocan la opacificación del cristalino y una catarata. Y esto lo evita la astaxantina. También hay un estudio sobre aumento de la supervivencia de las células de la retina cuando la presión intraocular es alta en el glaucoma. Esto es importante. Y también incrementa el flujo capilar, vascular, en las retinas. Esto hace que sea un buen protector retiniano. Y otra cosa importante, lo hemos dicho al principio, es un filtro ultravioleta. Tomar astaxantina es como tener unas gafas de sol puestas. Incluso todas estas propiedades hacen que controle la presión intraocular en personas
que tienen glaucoma. Hemos dicho que es antiinflamatorio porque inhibe mediadores inflamatorios, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, todo esto, ¿no? Pues este efecto antiinflamatorio es importante, por ejemplo, en uveitis, que es una enfermedad inflamatoria ocular. Y es muy importante también para la degeneración macular asociada a la edad, porque inhibe la formación de neovasos en la coroides. Esto es muy negativo, esta formación de neovasos, porque al final se puede traducir en una ceguera. Pues todo esto, en todo esto estamos protegidos con la astaxantina. Y algo muy importante para los ojos, existe una barrera también vascular en la retina, que no todas las sustancias pueden pasar de la sangre a las células de la retina. Pues resulta que la astaxantina también atraviesa esta barrera y se queda acumulada en la retina y hace sus beneficios a lo largo del tiempo, porque se acumula ahí. Bien, pero también tenemos que tomarla para la piel, porque es un filtro ultravioleta, y sobre todo de los ultravioleta A, que producen mucho daño en el ADN, así que es un protector del ADN, y protector mucho más potente que otros antioxidantes, y se está usando mucho en cosmética, porque no solo es un filtro ultravioleta, sino también un antiarrugas, y protege de la degradación del colágeno. De hecho, hay un estudio como preventivo de la formación de arrugas con 12 miligramos al día de astaxantina durante 16 semanas, con resultados bastante importantes. Bien, pero también tenemos que tomarla para potenciar nuestro sistema inmune. Tened en cuenta una cosa, las células del sistema inmune son muy susceptibles al daño oxidativo, pues porque también tiene un montón de ácidos grasos poliinsaturados que se oxidan muy fácilmente. Entonces, necesitamos antioxidantes para proteger nuestro sistema inmune. Y este es la astaxantina, con mucha diferencia de los demás antioxidantes. De hecho, hay un estudio en el 2010 sobre la reducción de los marcadores del daño oxidativo por parte de la astaxantina y como consecuencia una potenciación del sistema inmune. Hay un estudio sobre el aumento de inmunoglobulinas con la astaxantina. Hay otro estudio sobre que la astaxantina evita la deficiencia de linfocitos en diabéticos. Es uno de los problemas de los diabéticos. Y hay estudios sobre prevención del asma, porque inhibe la activación de las células T que están demasiado activadas en los asmáticos. Pero también tenemos que tomarlo para aumentar la fertilidad, y la fertilidad en hombres. Y hay estudios, por eso os lo comento, hay estudios sobre el aumento del recuento de espermatozoides y la mejora en la morfología de la cabeza del espermatozoide. Hay estudios concretos sobre esto. Pero también es importante para tratar la obesidad. De esto también hay estudios. Hay un estudio en concreto con ratones obesos que tienen demasiada grasa y se les trata con astaxantina. Pues bien, los resultados son muy importantes porque no solo hay una bajada de peso, hay una eliminación de grasa, sino que se reduce el tamaño del hígado. Me refiero a que trata el hígado graso, elimina la grasa del hígado. Reduce triglicéridos, reduce las LDL, el colesterol total, efectos súper importantes. Y también importante porque mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el síndrome metabólico. Pero también tenemos que tomarlo por más razones, porque mejora el sistema cardiovascular. Por ejemplo, mejora los vasos sanguíneos, mejora la producción de elastina, que le da resistencia y elasticidad a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, evita formación de trombos, reduce la presión arterial, actúa en el sistema renina-angiotensina. Esto significa que reduce la presión arterial. Aquí actúan muchos fármacos para bajar la presión arterial.
Y como hemos dicho antes, reduce el colesterol malo, las LDL, aumenta las HDL, que es el colesterol bueno, reduce los triglicéridos y, sobre todo, una cosa importante, reduce la oxidación de las LDL. Esto evita directamente la formación de placas de ateroma, implicado en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de glucosa, evita la acumulación de grasa, evita la subida de la glucosa y su efecto antioxidante tan potente para proteger todas las células de nuestro organismo y, por supuesto, el corazón. Bien, pero también pueden tomarlo porque se van a beneficiar bastante los deportistas o las personas que quieren ganar músculo. El efecto de la astaxantina sobre el músculo es directo, aumenta la masa muscular y no solo eso, reduce la cantidad de ácido láctico. El ácido láctico, el exceso de ácido láctico en el músculo produce fatiga, mala recuperación muscular, no podemos hacer bien el ejercicio. Pues bien, la astaxantina reduce la cantidad de ácido láctico. Bien, hay un estudio sobre la atenuación del dolor muscular, reduce este dolor muscular después del entrenamiento. Y está hecho con personas que tienen mucha fibra muscular. Y se ha visto esta reducción del dolor, una recuperación muchísimo mayor con astaxantina. Hay estudios sobre la recuperación en el daño muscular, en atrofias musculares. También hay estudios en deportistas profesionales con astaxantina, porque no solo reduce el dolor muscular después del ejercicio, sino que aumenta la recuperación, muscular, reduce la formación de lesiones, ayuda a recuperar lesiones musculares. Y fijaos, muchos de estos estudios están hechos con una dosis solo de 4 miligramos de astaxantina diarias. O sea, es súper potente. También debemos tomarlo porque es un anticancerígeno, previene la formación de cánceres. Y es sobre todo por dos efectos: el efecto antioxidante, potente, porque sabéis que los radicales libres atacan directamente el ADN y una modificación en el ADN puede suponer que estas células se vuelvan cancerígenas. Y también es un buen filtro ultravioleta, como hemos dicho antes, por estas dos razones. Reduce todo tipo de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, el radical OH, el singulete de oxígeno, que todos estos son muy dañinos. Y hay estudios en un montón de tipos de cánceres, en colon, mama, fibrosarcoma, cáncer de lengua, cáncer de próstata, incluso cáncer de vejiga. Ejerce un efecto protector, por ejemplo, en fibroblastos, en la piel humana, frente al daño de la radiación ultravioleta. Tiene una acción antiproliferativa, antiinvasiva, apoptótica de células cancerígenas. Hay muchos estudios y están avanzando un montón, porque se están viendo realmente las propiedades de la astaxantina, tan tremendas. Bien, pero también podemos usarlo para enfermedades respiratorias, por ejemplo, para el asma, por su efecto antiinflamatorio y antioxidante. Estamos hablando que se está tratando en los estudios con una concentración de 50 miligramos por mililitro de astaxantina. Y los resultados son muy buenos. Baja producción de moco, reducción de la fibrosis, reducción de infiltración de células inflamatorias, muy perjudiciales para el asma. Y por supuesto lo que hemos dicho antes, al inhibir todos los mediadores inflamatorios, reduce las enfermedades como el asma o otro tipo de enfermedades respiratorias. Las famosas citoquinas, reduce esta tormenta de citoquinas. Pero también más razones. Importantísimo para huesos y cartílagos. De hecho, hay un estudio en osteoartritis, porque los resultados de este estudio hablan
de menor degeneración del cartílago con tratamientos de astaxantina. Y también, como hemos dicho antes, debemos tomarlo porque es un potente antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque inhibe, como hemos dicho, mediadores inflamatorios, las citoquinas, todos estos mediadores inflamatorios, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, todos estos. Y no solo eso, sino inhibe vías de señalización. Hay un montón de sustancias y vías de señalización para que acudan todas las células y se produzca una inflamación, pues la astaxantina controla todas estas vías de señalización como NF-κB, JKA/STAT, bueno, varias vías de señalización, con un efecto antiinflamatorio potente. Evidentemente los marcadores inflamatorios, por ejemplo la proteína C reactiva, la reduce bastante. Por supuesto, inhibe toda esta tormenta de citoquinas tan perjudiciales. Bien, pero también más razones. Por ejemplo, para la depresión, la astaxantina, sí, hay estudios sobre esto. Y los estudios están hechos con 12 miligramos al día de astaxantina durante 8 semanas. Aumenta el estado de ánimo, reduce síntomas de depresión, de ira, incluso de esa fatiga. Así que estudios prometedores. Y más razones. Esta siguiente es tremenda. Evita el daño en el colágeno, evita la pérdida de colágeno. Y de esto hay un estudio en concreto interesante. En Journal of Food and Nutritional Science. Bien, este estudio dice que cuando hay un proceso inflamatorio se liberan y acuden una serie de células que son los neutrófilos. Pues bien, estos neutrófilos producen daño en el colágeno, reducción del colágeno, y se produce, por ejemplo, un fotoenvejecimiento de la piel. Pues esto es lo que evita la astaxantina, este fotoenvejecimiento de la piel, este daño en el colágeno. Y se daña concretamente el colágeno 1 y 3. ¿Por qué? Porque estas células liberan radicales libres que atacan directamente al colágeno. ¿Y qué hace la astaxantina? Pues dos cosas. Primero, impedir la liberación de mediadores inflamatorios. Ya no acuden las células. Y segundo, si se han liberado estos radicales libres, los bloquea. Así que importante para la piel, y no solo para la piel, sino para articulaciones, cartílagos, todo lo que tenga colágeno. Pero más razones, por ejemplo para diabéticos, para evitar la aparición de una diabetes tipo 2. Mejora la respuesta a la insulina, reduce la glucosa en sangre, reduce la hemoglobina glicosilada. Todo esto es tan importante no solo para evitar diabetes, sino para evitar las neuropatías diabéticas. Y todos los carotenoides tienen esta propiedad, pero es que la astaxantina está muy a la cabeza de todos los demás carotenoides. Y fijaos lo que voy a decir. La NASA está estudiando y está usando la astaxantina en los astronautas, al igual que usa la espirulina. ¿Por qué? Pues por muchas razones, por su efecto antioxidante tan potente. Porque protege de la radiación, por ejemplo, o de los síntomas de la ingravidez. En la ingravidez hay mucha pérdida muscular, pues con la astaxantina se puede conseguir que no se pierda músculo. También con la ingravidez hay problemas en ojos y en el corazón, y esto lo evita la astaxantina. Pero sobre todo es importante para que no se reduzca ni la masa muscular ni la masa ósea. Y una razón importante y un efecto importante de la astaxantina para el estómago, para la acidez, para malas digestiones. Esto puede estar provocado, la acidez, malas digestiones, desde factores genéticos a mala alimentación, alimentos que se digieren de una forma muy difícil, por ejemplo, o bebidas poco saludables, un montón de factores
que provocan esta acidez. Por ejemplo, infecciones bacterianas como Helicobacter pylori. Pues bien, la astaxantina puede ser una solución para estos problemas de estómago. Vamos a ver más cosas. Cuando empezamos a tomar astaxantina, ¿no? Cuando notamos los efectos de esta astaxantina que estamos empezando a tomar. Pues bien, los primeros efectos a las 2 semanas, pero es que a las 4 o 6 semanas de tomarlo ya notamos efectos importantes en la piel, por ejemplo en ojos, y en el rendimiento muscular sobre todo. Bien, vamos a recordar un poco las dosis que debemos tomar y vamos a decir una cosa. Fumar reduce la biodisponibilidad de la astaxantina, así que ojo porque la astaxantina que estáis tomando puede no valer para nada si estáis fumando. Bien, tratamientos de al menos 8 semanas, 8 semanas y 4 meses mucho mejor. Cuando toméis astaxantina para mejorar la biodisponibilidad, como es liposoluble, hay que tomarla con comidas, o con alimentos grasos, y la absorción mejorará bastante. Bien, lo vais a encontrar en cápsulas casi siempre, pero también incluso en gotas. Las dosis medias entre 4 y 12 miligramos al día. 12 es demasiado, 4 y 8 al día, bien. Si encontráis algo con 12 miligramos, tomarlo cada 2 días, mejor. Para un efecto antioxidante con 4 o 8 miligramos al día, suficiente. Para dispepsia hay una serie de estudios que hablan sobre 40 miligramos, pero ya son estudios controlados por médicos. Para rendimiento muscular, en deportistas profesionales, entre 8 y 12 miligramos. Para reducir el colesterol, entre 6 y 18 miligramos. Para aumentar la fertilidad 16 miligramos al día. Para problemas renales 12 miligramos al día, y para la piel, por ejemplo, hay estudios con 2 miligramos, pero 2 veces al día. Bien, vamos a repasar contraindicaciones y efectos secundarios. Hay que tener cuidado cuando asociáis astaxantina a, por ejemplo, antidiabéticos orales o antihipertensivos. Se puede tomar, pero controlando, porque que no baje demasiado la presión arterial o la glucosa. Cuidado con inmunosupresores, no se debe asociar, porque puede aumentar la inmunidad y bajar el efecto de estos inmunosupresores. Y cuidado con anticoagulantes, porque tiene efecto anticoagulante la astaxantina. Cuidado con las personas que tienen el calcio bajo, porque la astaxantina tiende a reducir los niveles de calcio. En personas sanas no hay ningún problema, y con dosis recomendadas tampoco. Solo digo que hay que tener cuidado con las personas que lo tengan bajo. ¿Ok? En embarazo y lactancia, no suplementar con astaxantina. Si os pasáis de dosis, podéis tener molestias gastrointestinales, así que ojo. Bien, interacciones con fármacos ya hemos dicho más o menos, con hipoglucemiantes, antihipertensivos, anticoagulantes, inmunosupresores, y también con no solo medicamentos, sino suplementos que inhiben la 5-alfa reductasa, porque también la inhibe la astaxantina, inhibe la 5-alfa reductasa. Así que no mezclar cosas que inhiban la 5-alfa reductasa, porque el efecto va a ser demasiado potente, puede haber efectos secundarios. Bien, ¿qué alimentos los tiene? Está casi exclusivamente en el alga, en este alga unicelular, que es Hematococcus pluvialis, en muchísima concentración. También hay en alguna levadura, Xanthophyllomyces dendroros, por ejemplo, pero muy concentrado en Hematococcus pluvialis. Y por supuesto todos los animales que comen esta microalga, pues también tienen, como por ejemplo la trucha roja, salmón rojo, por ejemplo salmón rojo de 26 a 38 miligramos por kilo. También concentrado en el aceite de krill. En el camarón, por ejemplo, en cangrejo rojo, cangrejo de río, en mariscos,
en el pargo rojo, la trucha japonesa tiene 25 miligramos por kilo y la trucha europea 6 miligramos por kilo. Por ejemplo, en salmones cultivados anda entre 6 y 8 miligramos por kilo de astaxantina. Bien, ahora atentos, muy atentos, porque vamos a hablar de, primero, la calidad, qué tenemos que ver para que la astaxantina sea de calidad, y vamos a decir varias marcas, así que, ojo, atentos. Primero, tenemos que buscar dosis altas. Segundo, tenemos que buscar que no tenga aditivos, los menores aditivos posibles. A veces le ponen un poco de algún antioxidante, algo de vitamina E, bueno, está bien, o alguna grasa para mejorar su biodisponibilidad. Pero nada de que tengan demasiados aditivos. De eso, nada. A ser posible que tenga controles de laboratorio certificados. Y otra cosa importante que carecen muchas marcas. Si es posible que nos digan la cantidad de oleoresina de astaxantina, y luego de esa oleoresina nos digan qué concentración exacta de astaxantina tiene. Y no todas las marcas lo dicen. Por ejemplo, vamos a decir alguna marca. Ya lo he dicho en algún vídeo, hay una marca que es Beet Forever, que tiene 12 miligramos, que es interesante. No os preocupéis porque las voy a escribir en la descripción, ¿ok? Por ejemplo, otra, Astaxanthin Proelitex Vitality Nutritionals. Esta tiene 10 miligramos. Repito, no os preocupéis que está escrito en descripción, Por ejemplo, otra, Astaxanthin Vitamace. Está en cápsulas también, por supuesto, cápsulas blandas. Hay otra que se llama Kinoko Astaxantina, que viene con omega 7. Es astaxantina de calidad. Lo que pasa es que esta viene con un poco menos dosis y tendréis que tomar 2 cápsulas al día. Pero hemos dicho varias marcas que son fiables. Si tenéis alguna duda en alguna marca, me lo decís en comentarios y yo os digo, esta está bien, esta está mal, o podéis tomarla. Hay algunas que, aunque no son las mejores, sí nos pueden servir. Así que no os preocupéis por las marcas. Me lo decís y yo os resuelvo la duda. ¿Ok? Bien, conclusiones. Debemos tomar astaxantina. Es uno de los más potentes antioxidantes, 6.000 veces más que la vitamina C. Es tremenda el efecto de la astaxantina como antioxidante, pero también hemos visto para un montón de cosas. Como protector hepático, aumentar la fertilidad, incluso tratamiento de la disfunción eréctil también. Tiene un montón de efectos beneficiosos. Incluso hemos hablado que lo está estudiando la NASA para que sea un alimento de los astronautas. ¿Por qué? Porque ayuda a la no pérdida de masa muscular. Es importante, hemos visto, para los deportistas también, porque aumenta la masa muscular, aumenta la recuperación muscular. Es importante hasta para tratar la obesidad, es un potente antiarrugas, es un protector retiniano, también un neuroprotector. Y aumenta la testosterona, importante para la disfunción eréctil también. Astaxantina, un montón de propiedades. Hay que controlar las dosis para que no haya efectos secundarios y hay que hacer descansos. Hemos hablado de que tratamientos interesantes son de 4 meses. Así que tomad astaxantina, sabéis marcas, sabéis dosis y sabéis todas las propiedades. Cualquier duda, en comentarios. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, para que YouTube os mande notificaciones de todos estos vídeos que sacamos. Por favor, si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar un montón a que pueda seguir haciendo estos consejos y ayudándoos en comentarios. Recordad, like y suscribiros, me vais a ayudar un montón. Y si podéis ver los vídeos enteros, me vais a ayudar mucho más. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.